Jueves 22 de abril, amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. ¿Qué tal, Charlie? Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Así es, mucha atención a las siguientes imágenes que les vamos a mostrar en este momento, porque en el sur de Guayaquil, según la Policía Nacional, alias La Foca, presunto asesino del gendarme, de un hecho que ocurrió ayer, intentó suicidarse propinándose 2 disparos en la cabeza. El sujeto se encuentra en este momento hospitalizado y su estado es crítico. Eso más adelante. Por ahora informamos que los cementerios en Guayaquil también modificaron sus horarios y en el sector de la bahía los comerciantes están preocupados por el cierre total el fin de semana. El COE cantonal pide a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas el control de la restricción de movilidad. Durante la mañana y tarde de este jueves 22 de abril, el COE cantonal mantuvo una reunión a puerta cerrada y acogiéndose a disposiciones del COE nacional, resolvió, por ejemplo, que se mantienen cerradas las canchas de uso recreativo durante el estado de excepción. Los parques y malecones abrirán fuera del horario de toque de queda, mientras que los restaurantes podrán funcionar con servicio a domicilio durante el toque de queda. Los locales de abastecimiento de alimentos solo con servicio a domicilio durante el toque de queda. Asimismo, los supermercados han informado en sus cuentas de redes sociales los horarios de atención y cómo trabajarán el fin de semana con el servicio delivery. Esperemos que la ciudadanía y que también quienes hagan su trabajo en la calle, como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, verifiquen los traslados de personas hacia domicilios, que es lo que no debería darse. En cuanto a los cementerios, por ejemplo en el patrimonial que está a cargo de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, cerrará sus puertas el fin de semana para visitas y velaciones. Las salas de velación estarán abiertas desde las 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Es decir, que si alguien fallece por una enfermedad u otra circunstancia que no sea por COVID-19, no se le realizará el respectivo velatorio. En cuanto al sector de la bahía, ya se muestran preocupados por las ventas que van a perder mientras dura el confinamiento. Para los comerciantes, esto se repite. Indican que lo vivieron en abril y mayo del 2020. ¿Cómo vamos a pagar si estamos encerrados? Dígame usted. Entonces, a eso vamos nosotros. Si nosotros nos encerramos, pero yo rogaría encarecidamente que todos nos guardemos. Nosotros hemos perdido bastante, nosotros todavía nos recuperamos del año pasado, ya tenemos un año. Vivimos endeudados, vivimos atravesando un momento tan difícil, pero las autoridades... Y nos toca más, pues. Mientras tanto, la alcaldesa Cintia Viteri en un tuit envió un mensaje a los ciudadanos guayaquileños. Esto es una prueba más para nosotros y es necesario que todos cumplamos con las normativas para poder superar la situación. Cuídate y cuida a los tuyos. Juntos saldremos de esta pandemia. La lucha sigue, informó Charlie Pisa. Ingresamos a una de las salas de cuidados intensivos de uno de los hospitales grandes de Guayaquil y palpamos la realidad de los médicos que cumplen hasta jornadas de 24 horas para salvar vidas. Todo el personal también ya está cansado, agotado. Al inicio era agotador, pero ahora es desesperante y más aún ver que las personas no toman conciencia. Los detalles se los presentaremos hoy en su informativo La Noticia. Mucha atención, según la Fiscalía, alias Alvarito, uno de los detenidos en la investigación por el asesinato del comunicador Efraín Ruales, confesó que él fue el autor de los disparos y que el objetivo original era amedrentar al presentador. Sin embargo, aún no ha revelado información sobre los autores intelectuales del crimen. Llegaron antes de las 9 de la mañana a la unidad de flagrancia del Comando Zonal 8 para dar su primera versión desde su detención hace un mes. En Esmeraldas, Álvaro Cagua, alias Alvarito, y Carlos Mantilla, alias Choclo, proporcionaron información sobre la materialidad del asesinato del presentador Efraín Ruales. Él ha ratificado lo que siempre hemos venido sosteniendo, que él es la persona que realizó los disparos. La intención era asustarlo. O sea, se les pasó la mano. Y al parecer eso fue lo que ocurrió, que se le pasó la mano. Cagua tiene 21 años y antecedentes por asesinato. También tenencia de drogas.
Mantilla permanece detenido desde 2012 por otro crimen. Bueno, la participación de él todavía estamos en una fase de recopilación de mayor información para poder establecer si él dio la orden o no. Eso estamos todavía trabajando. Los primeros aprehendidos fueron Alexis Casquete y Ñorqui. Este último, un adolescente que se encontraba a bordo del vehículo utilizado. El código CONA, que es el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, establece creo que la máxima pena hasta 8 años para adolescentes y menores. El crimen se cometió en horas de la mañana del 27 de enero en la avenida Guillermo Cubillo y según el fiscal Víctor González, aún no tienen nada sobre el móvil. Más de 2 meses para todavía levantar información en la cual todavía existen un sinnúmero de diligencias que vamos a llegar a esclarecer qué personas pues pagaron. Informó Jorge Escobar. Y asesinan con varios disparos a un trabajador agrícola al norte de Machala, en la provincia del Oro. La víctima fue interceptada cuando se movilizaba en bicicleta a su lugar de trabajo y ya había presentado una denuncia en la fiscalía por amenazas de muerte. Se presume que se trató de un crimen pasional. La muerte violenta se registró en el kilómetro 10 de la vía La Primavera-La Iberia al norte de Machala. El cuerpo sin vida de quien fue identificado como Pablo Francisco Parrales Márquez, de 41 años, fue hallado boca arriba a un costado de la carretera. Junto a él estaba la bicicleta en la cual se movilizaba. Hasta el momento, orificios similares a los producidos por proyectiles por arma de fuego de fabricación industrial. Según versión del suegro de la víctima, como todos los días, Pablo salió por la mañana hacia su lugar de trabajo en una hacienda bananera ubicada cerca al lugar del asesinato. Al parecer, los asesinos lo interceptaron en este tramo de la carretera y procedieron a dispararle. Se iba al trabajo y aquí lo acribillan a bala, lo matan. Ni yo sé por qué es eso. Se conoció que el occiso había presentado una denuncia en fiscalía por amenazas de muerte recibidas anteriormente. Al parecer, el crimen estaría relacionado por un presunto lío de faldas. Dice que sí, ya le habían amenazado, que lo iban a matar porque, no sé, por ahí los comentarios que andaba con una mujer que tenía marido. En el lugar de los hechos, el personal de criminalística realizó el peritaje de rigor y recogió cerca de 9 indicios balísticos. El cadáver fue levantado y trasladado hasta el Centro de Ciencias Forenses para la necropsia de rigor. Esta nueva muerte violenta se suma a las 42 en lo que va del año en la provincia de El Oro. Informó Richard Ceballos. La policía antinarcóticos decomisó 115 kilos de cocaína que estaban ocultos en los paneles de refrigeración de un contenedor ubicado en los patios del puerto marítimo del Oro. El cargamento tenía como destino Suecia. Camuflados al interior de los paneles de refrigeración de este contenedor, fueron hallados 120 paquetes tipo ladrillos que estaban envueltos con cinta de embalaje. El hallazgo fue gracias al cancino, quien dio la alarma a los agentes antinarcóticos, quienes procedieron a registrar dicha estructura. Bueno, esta zona del país, específicamente Puerto Bolívar, es una zona donde, como digo, las organizaciones tratan de sacar la droga. La sustancia blanquecina, luego de ser sometida a la prueba de campo, dio positivo para cocaína con un peso neto de 115 kilos. Asimismo, el valor son $7.500.000 en el mercado internacional. Las autoridades manejan la hipótesis de que el contenedor fue contaminado en alguna finca bananera y tras ser llevado al puerto marítimo iba a ser embarcado en los buques cuyo destino final era el país europeo Suecia. No existen detenidos, pero estamos en el proceso de investigación, levantando indicios a través de las unidades especiales, criminalística, para establecer quiénes fueron los que camuflaron esta droga en este contenedor. Con el decomiso se evitó que cerca de 1.115.000 dosis lleguen al mercado de consumo internacional. Informó Richard Ceballos. El sujeto que era buscado por la policía, acusado de asesinar a uno de los uniformados, se disparó por 2 ocasiones en la cabeza. Ocurrió en el sur de Guayaquil y así lo informó la institución del orden. Este individuo está hospitalizado y su cuadro médico es crítico.
Es el instante en que llega la policía a la cooperativa Luz del Guayas en el sur de Guayaquil. Y el ciudadano aún respiraba y estaba tirado en el piso junto a un revólver. Se trataba de José Rivaldo Castillo Lara, alias La Foca, quien se había disparado en el mentón y luego en la sien, mientras caminaba por esa calle. Se percató que era la persona que la cual estábamos buscando. La Policía Nacional dio todas las facilidades para que la persona pueda sobrevivir. Llamó a la ambulancia, inmediatamente se le mandó al hospital Guayaquil y no tenemos ninguna noticia todavía de ningún deceso. Él era buscado por el crimen del sargento Franklin Patricio Lascano, hecho de sangre que ocurrió la tarde de este miércoles en el sur de la urbe porteña. Se trabajó muchísimo en este sector, hubieron muchísimas fuentes y creo que también se sintió presionado. Tenía antecedentes penales por asociación ilícita y supuestamente utilizó la misma arma con la que le habría disparado al gendarme. Y revólver, una ojiva, vainas percutidas, no percutidas. Todo eso entra a hacer las pericias correspondientes. Esto se registró a pocas cuadras de la vivienda de su novia, donde también mantuvo una conversación minutos antes. Él habría dejado una carta con datos que podrían aportar en las investigaciones. Excusándose de algunas cosas y de despedida de su mamá. Y además de eso, la carta tiene que ser dada por un perito para directamente hacer el cotejamiento de lo que es la escritura. Hasta la noche de este jueves se informó que estaba grave en el hospital Guayaquil. Mientras tanto, en el sector elementos de criminalística realizaron la respectiva verificación del lugar, informó Charlie Pisa. Y en este mismo caso, con honores, despidieron al policía asesinado con un disparo en el sur de Guayaquil durante un intento de robo. En medio del dolor, sus familiares trasladaron sus restos a Quito, donde será sepultado. El féretro del sargento primero Franklin Patricio Lascano llegó al cuartel Modelo, donde sus compañeros lo recibieron con honores. El policía fue asesinado este miércoles tras recibir un disparo en el abdomen. Según las indagaciones, 3 policías vestidos de civil estaban dentro de un vehículo en el sector de Los Esteros haciendo labores de inteligencia, cuando el victimario a bordo de una moto se acercó a la ventana posterior del carro y les intentó robar. Pues el servidor policial cayó mortalmente herido fuera del vehículo cuando, luego de dar la voz de alto policía, hizo caso omiso y salió en precipitada carrera. Y en su intención por huir, hizo uso del arma impactando uno de sus disparos en la humanidad del servidor policial. Los otros 2 gendarmes resultaron ilesos, pero lograron identificar al implicado conocido como alias La Foca. Se realizan varios allanamientos en busca del implicado. Tiene un antecedente delictivo por asociación ilícita. Hemos contactado con sus familiares y a quienes les pedimos que convenzan a que se entregue y pague el hecho cometido. Lascano trabajó en la policía judicial y prestó sus servicios a la institución del orden durante 25 años. Era muy bueno, señorita, muy bueno con sus padres y con todos. Y le gustaba su profesión. Y es como mi hermano, y él siempre ha sido correcto en lo que hace, así no esté en su jornada de trabajo, siempre ha tenido el valor de actuar contra la delincuencia. Lo único que pedimos es que las autoridades que por favor tomen cartas en el asunto para que puedan atrapar al delincuente, a ese criminal. Luego de la misa en la capilla del complejo policial, los familiares del gendarme trasladaron sus restos a Quito, donde le darán cristiana sepultura. Informó Roselena Vasconés. Además, 2 personas fueron abatidas por sujetos fuertemente armados en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Una persona que resultó gravemente herida fue llevada hasta una casa de salud. 2 personas fueron asesinadas en el sector Jaime Roldós del Cantón La Libertad la tarde de este jueves. Según los primeros indicios, indican que 2 individuos llegaron en un vehículo y descargaron varios tiros en la humanidad de 2 ciudadanos que estaban trabajando afuera de una vivienda. Y según testigos, en el lugar habría aparecido un vehículo Kia Sportage gris, sin placas, del mismo que se baja inmediatamente un ciudadano portando un arma tipo fusil, el cual realiza algunos disparos contra la casa. Él va desde el vehículo disparando y se baja inmediatamente otro ciudadano con un arma semiautomática tipo pistola. Presumimos que dentro del vehículo se encontraban 2-3 ciudadanos más para servir de apoyo. La policía identificó a las 2 víctimas mortales y a un herido, quien fue llevado hasta una casa asistencial con pronóstico reservado. El señor Henry Tomalá Gutiérrez, de 22 años,
y el señor Tomalá Gutiérrez John Jairo, lamentablemente de 15 años. Y el otro herido se encuentra en el Hospital Salinas. Los fallecidos no tienen antecedentes. La policía investiga este caso para determinar las causas por las que estas personas fueron asesinadas. Hasta el momento se trata de un asesinato múltiple en este caso. Es lamentable el hecho de sangre que se ha dado, pero sepa la provincia que para eso estamos las unidades investigativas, para proceder a la localización, identificación y captura de quienes han sido los presuntos responsables del hecho. Una de las víctimas logró ingresar a este domicilio antes de morir. Los agentes de la DINASED llevaron el cadáver hasta la morgue para las diligencias de rigor. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Los representantes del Colegio de Médicos de Pichincha aseguran que Quito inició la cuarta fase de la pandemia del COVID-19. Además, calificaron como insuficientes las medidas adoptadas por el COE Nacional para frenar la propagación del virus, puesto que casi 2.000 personas se contagian por día a nivel nacional. La atención de la red de salud pública y privada en Quito opera sin espacios para nuevos pacientes con necesidades de medicamentos y con sus recursos humanos y económicos a tope. Esto según información del Colegio de Médicos de Pichincha, quienes aseguran que la situación en la capital y el país es crítica. Hoy en el Distrito Metropolitano de Quito podemos decir que ya estamos en la puerta de la fase 4. Si no se hace un proceso de concientización, si no se toman medidas más estrictas, estamos a la puerta y por qué no decir ya empezando la fase 4 de la pandemia. Los representantes del gremio médico señalaron que el registro del número de contagios diarios de coronavirus en Quito y escala nacional con relación a semanas pasadas ha sido acelerado. A nivel nacional, cada día se están contaminando en esa semana 1.937 pacientes, con un promedio de hora de 80.74. Comparado con la semana con el corte del 6 al 13, en que el aumento de casos de hora fue de 58.8 personas que se infectaban a la hora en el país. En varios de los hospitales centinelas, por momentos los galenos sienten que la situación se sale de control. En la madrugada del día miércoles, la noche del día martes y miércoles, en nuestros hospitales se reportó una gran cantidad de pacientes. Se saturó la emergencia y fallecieron 3 en el hospital. Mientras crece el número de personas que esperan por una cama en las unidades de cuidados intensivos. Hoy, por ejemplo, tenemos alrededor de 470 pacientes en terapia intensiva en el país. Por lo que el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha no está de acuerdo con el confinamiento parcial dado por el COE Nacional. En el transcurso de la semana, de 6 de la mañana a 19 horas, la comunidad, las personas se muevan libremente en la comunidad y puedan infectarse. Plantean alternativas más drásticas que las anunciadas. ¿Por qué no se aplica una ley seca total? Hasta la fecha son más de 117.000 casos de COVID-19 registrados en Pichincha y en todo el país la cifra supera los 365.000 reportes. Informó Sofía Vintimilla. Es que los casos de COVID-19 continúan aumentando considerablemente en Los Ríos, situación por la cual en esa provincia también regirá el nuevo estado de excepción. Los médicos aseguran estar cansados. Todo mi personal médico está cansado, pero no solamente son los médicos, son las licenciadas en enfermería, las auxiliares de enfermería, los camilleros, las personas de imágenes de laboratorio, que estamos ya saturados, no hemos tenido descanso. Más de un año de pandemia ha pasado y el personal de salud no ha tenido una tregua con el COVID-19. En el hospital del IES, ante la demanda de pacientes respiratorios, se cerró ya la consulta externa. Ahí se instaló la emergencia. En el área COVID estamos aproximadamente un 75% ocupados en relación a hospitalización y en el área críticas o puntos críticos 100% de ocupación. Esto quiere decir las 9 camas en terapia intensiva con las 16 camas con alto flujo que tenemos en el hospital. Esas totalmente están ocupadas. En la provincia de Los Ríos, según cifras del Ministerio de Salud, se registran 10.684 contagiados de COVID, mientras que los fallecidos entre confirmados y sospechosos suman 749. Babahoyo, con 3.302 casos, es el cantón que lidera los contagios. El COE local se reunió para definir los controles que se realizarán durante el toque de queda. A partir de las 20 horas en punta del toque de queda se hará un trabajo comunitario. Si tanto quieren estar en las calles
haciendo actividad deportiva, pues vamos a tener haciendo actividad deportiva en los diferentes hospitales, de tal manera que nos ayuden a nuestro personal de limpieza de estos hospitales. Los locales comerciales en la ciudad cerrarán sus puertas de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Y ahora les contamos que un equipo de ese informativo logró ingresar a una sala de cuidados intensivos de un hospital de Guayaquil, donde constató las largas y agotadoras jornadas de los médicos que luchan para salvar vidas de personas con COVID-19 que han sido intubadas. Aquí los detalles. Desde hace más de un año la vida cambió para ellos. Trabajan en una de las salas críticas de cuidados intensivos de un hospital privado del norte de Guayaquil, que al igual que en los sanatorios públicos, enfrentan el mismo drama, luchando diariamente contra el coronavirus. Pero cada día se vuelve más desesperante, al no saber cuándo se acabarán las extensas jornadas de ver morir a pacientes y de intubar a otros, que ni siquiera alcanzan a despedirse de sus familiares. Es una vida, o sea, todo aquí el personal tiene empatía con cada uno de los casos. Muchos son conocidos de alguien, o sea, siempre es un amigo, un conocido, no se deja de pensar en aquello. Son médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal de limpieza y todo el cuerpo de galenos de un sanatorio que está todos los días peleando en el campo de batalla y en primera línea contra el COVID-19, pero ya con pocas fuerzas. Aquí todo el personal está cansado, piden o que ya por lo menos no le den tantas horas. Nosotros en realidad ingresamos, cogemos guardia, paciente por paciente. Nos toca vivir a veces 7, 8 pacientes según el incremento que hay. Ahora tenemos cada uno 7 pacientes. Pero aquí una cama vacía es sinónimo de una vida que se ha salvado o de un paciente que tanto lo cuidaron pero que lamentablemente ha fallecido. Ver que cada vez hay personas más jóvenes y que ya cupo no hay y que se está esperando que haya una cama para que ya venga otro paciente y es desalentador. Para levantar el ánimo aquí se arman en equipo y continúan con la ardua tarea. Casi no ven a sus familiares y pasan de sala en sala entre documentos, mandiles, medicamentos, concentrados en el estado de los pulmones de las personas que permanecen aquí por días, conectadas a diferentes máquinas. Aumentamos el número de camas. Pacientes que tenemos con medidas invasivas, como un ventilador, como conectarlo a una máquina de hemodiálisis, a una máquina de ECMO. Entonces se requiere todo un equipo multidisciplinario. Pero ellos que cumplen jornadas hasta de 24 horas para salvar vidas, hacen un llamado a los ciudadanos a usar mascarillas, a no acudir a fiestas, a ser responsables. Al inicio era agotador, pero ahora es desesperante y más aún ver que las personas no toman conciencia. Porque no lo viven día a día como nosotros lo vivimos, personal de primera línea. Y por eso que hago un llamado a la ciudadanía, que no bajemos la guardia, esto todavía sigue. Los médicos también son seres humanos y son testigos diariamente del último aliento de vida de las víctimas de la pandemia, informó Charlie Pisa. Así es, amigos, no hay que bajar la guardia y a seguirnos cuidando. Les comento que la ATM hará operativos de control de movilidad en Guayaquil por las nuevas restricciones. Advierte que si se viola el toque de queda sin la respectiva justificación, se procederá a la retención de los vehículos y los infractores deberán cancelar únicamente el costo por día de bodegaje de los centros de retención vehicular y el servicio de grúa. Durante el estado de excepción del 23 de abril al 20 de mayo, de lunes a jueves en Guayaquil, habrá libre circulación vehicular y de transportación pública con aforo del 50% hasta las 8 de la noche y se retoma a las 5 horas del día siguiente, que concluye el toque de queda. Los viernes a partir de las 20 horas, sábados, domingos y hasta las 5 de la mañana de los lunes habrá restricción de movilidad absoluta. En lo que se refiere a la transportación pública, los fines de semana se atenderá la ruta de la salud hasta las 23 horas con 59 minutos. Porque lógicamente hay personas que laboran en los centros de salud, sea privado o público, y esas personas se necesitan movilizarse. Se reactivan las rutas de la salud con los recorridos actuales, 85 rutas, las cuales circularán ya con un promedio de entre 6 y 10 buses ya en las horas de la noche.
Esto para poder tener la atención suficiente de la gente que necesita ir a los hospitales o a las clínicas, inclusive a los centros de producción y abasto. La Metrovía atenderá de lunes a viernes de 5:30 a 20 horas con aforo del 50%, sábados, domingos y feriados de 6 horas a 20 horas, atendiendo a los sectores autorizados. Aerovía de lunes a viernes de 6 horas a 19 horas, sábados y domingos de 6 horas a 19 horas, por lapsos de 20 minutos al inicio de cada hora. Está aprobado por el Código Cantonal, inclusive los taxis. Recuerde usted que los aeropuertos van a estar abiertos. Hay muchos taxis que hacen transporte, lógicamente personas a los centros de salud, inclusive a trabajo que empresas que trabajan en la noche. Todo eso está autorizado en lo que tiene que ver con la transportación pública. ¿Solo taxis amarillos? Solo taxis amarillos, exactamente. ¿Qué pasa con las motos de delivery? Que ellos tienen que también laborar, eso está autorizado, ellos pueden movilizarse libremente, llevando lógicamente la factura para que se justifique al momento que están circulando. Y la transportación institucional también está debidamente autorizada para poder retirar y llevar al personal que trabaja en estos sitios. Para efectos de acreditar la circulación durante el estado de excepción. Todos tienen que presentar sus credenciales de identificación y los vehículos de los sectores estratégicos, los que transportan alimentos, pues lógicamente con el RUC respectivo o con la guía de remisión o el RICE. En tanto que el terminal terrestre de Guayaquil trabajará de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y en los buses de transporte interprovincial e intraprovincial podrán ir personas hasta con un aforo del 75%, lo cual se mantiene. Días sábados y domingos estaremos cerrada la atención al público. Informó Roselena Vázquez. Y ahora es que inicia el estado de excepción en 16 provincias del país, cientos de guayaquileños acudieron a los centros de abastos de la urbe porteña para proveerse de víveres para el fin de semana. La red de mercados municipales extendió el horario de atención al público hasta las 16 horas. Hasta en sacos llevaban víveres en el mercado de la Casuarina, en el noroeste de la urbe. Los usuarios buscaban abastecerse de productos de primera necesidad para este fin de semana, que los mercados permanecerán cerrados por el toque de queda. Como ahorita va a ser eso de que hay que estar encerrados el sábado y domingo, que nadie puede salir, ya toca hacer compras ahorita. ¿Qué ha comprado esta mañana? Legumbres, papas, cebolla, tomate, todo lo que es legumbre. ¿Hasta cuándo debe de durarle todo esto? Por lo menos 2 días. Yo le dije aprovechando ahorita porque mañana no se puede. Y mañana va a ser totalmente un caos total. En este centro de abastos se observó gran concurrencia de usuarios. Algunos decían que no siempre se cuenta con dinero para hacer compras para varios días. Por ahí veo cómo hago un arroz con huevo, pero lo como. Y si no hay la plata, pues mira ahorita cómo estamos, que ni trabajo hay. Peor yo que ni trabajo. ¿Cuánto ha gastado aproximadamente para tener alimentos durante el fin de semana? Aquí prácticamente llevo $15. Me falta comprar carne, pollo, queso. Tengo que gastar siquiera unos $30 más. Ante la demanda, los comerciantes tratan de contar con lo necesario, ni más ni menos, pues no pueden almacenar los productos. Tenemos que hacer lo posible en sacar los productos porque ya que es legumbre no dura mucho tiempo. Entonces tenemos que tratar de salir lo más pronto posible. Es decir, que lo que les quede el viernes ya no sirve para el lunes. Ya no, absolutamente nada. ¿Toca rematar? Como quiera. La Gobernación del Guayas y el municipio de Guayaquil realizarán operativos de control para hacer cumplir esta y otras disposiciones, informó Jorge Salazar. El Consejo Nacional Electoral negó el recurso de objeción presentado por la Alianza Unión por la Esperanza UNES y ratificó los resultados presidenciales el pasado 11 de abril. Los correístas se alistan para presentar un recurso en el Tribunal Contencioso Electoral. La noche del martes, Unión por la Esperanza UNES presentó un recurso de objeción en el Consejo Nacional Electoral CNE a los resultados presidenciales de la segunda vuelta. Este jueves el organismo analizó el pedido y resolvió negar el recurso de objeción presentado por el señor Joseph Santiago Díaz Azque, procurador común de la Alianza Unión por la Esperanza, lista 1-5. El pleno del máximo organismo electoral se respaldó en el informe técnico emitido por la Dirección Nacional de Procesos Electorales, donde se concluye que no existen inconsistencias en las actas de escrutinio. Revisado el recurso de objeción, se desprende que el recurrente no ha probado de manera fundamentada. Con esto se ratifica la proclamación de resultados del 18 de abril. Aún es que aglutina a los correístas. Le resta acudir al Tribunal Contencioso Electoral TSE. Adicionalmente, el CNE proclamó resultados de adjudicación de escaños de asambleístas de Estados Unidos y Canadá.
De la organización política Alianza 15 Unión por la Esperanza, el candidato Mónica Palacios, y del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, el candidato Ángel Salvador Maita Zapata. De Europa, Asia y Oceanía son los siguientes. De la organización política 15 Unión por la Esperanza, el candidato Gustavo Mateus Acosta, y de la organización política 15 Unión por la Esperanza, la candidata Esther Cuesta. América Latina, el Caribe y África representarán. La organización política Alianza 15 Unión por la Esperanza, el candidato Mauricio Zambrano Valle, y del movimiento Creando Oportunidades, el candidato Juan Fernando Flores. Para parlamentarios andinos fueron designados. La organización política Alianza 15 Unión por la Esperanza, candidata Verónica Arias. De la organización política Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, la candidata Miriam Cisneros. Del partido Izquierda Democrática, el candidato Paul de San Blanc. Del Partido Social Cristiano, la candidata Cristina Reyes Hidalgo. Y de la organización política Alianza 15 Unión por la Esperanza, el candidato Virgilio Hernández. Informó Héctor Romero. Mediante la pintura de murales en las paredes, las agrupaciones delictivas empiezan a delimitar sus territorios para dejar en claro a las bandas contrarias quienes dominan el crimen en esos sectores. Más detalles mañana a las 5:45 en El Despertar de la Noticia. Y con 86 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó la ley para la defensa de la dolarización. El legislador Franco Romero, ponente de la iniciativa, acogió algunas de las propuestas expuestas por varios legisladores y asambleístas. Según Romero, esta ley será favorable para el futuro de los ecuatorianos. La votación dentro del debate que aprobó la ley para el fortalecimiento de la dolarización se marcó con 86 votos afirmativos, 41 negativos, 1 blanco y 7 abstenciones. A pesar de los criterios en contra del texto de la iniciativa, la propuesta no logró ser archivada. El artículo 261, 303 y 154 son vulnerados. En esos artículos claramente se dice que el Banco Central depende del Ejecutivo, que la política monetaria es potestad exclusiva del Ejecutivo. Y dentro de sus argumentos también se mencionó que el proyecto guardaba varias inconstitucionalidades, las mismas que fueron rechazadas por quienes apoyaron la iniciativa. Sabemos que es una ley importante que pone orden a las finanzas públicas, que blinda al Banco Central y que evita un populista demagogo dispendioso venga y pretenda meter la mano en el Banco Central. Manifestaron que la ley no quita ni resta al Ejecutivo la capacidad de dirigir la política monetaria y financiera del país. El proyecto crea una junta monetaria y otra financiera con autoridades que serán elegidas y fiscalizadas por la Asamblea Nacional y se conformará con 3 miembros. También para cumplir con el sostenimiento y fortalecimiento del esquema monetario de dolarización, se estableció los 4 sistemas dentro del balance general del Banco Central. Un gobierno responsable, un gobierno disciplinado en las finanzas y respetuoso del presupuesto general del Estado no va a tener ningún inconveniente en acatar estas disposiciones. Solo minutos después de aprobado el proyecto, el ministro de Finanzas Mauricio Pozo se pronunció en Twitter. Señaló: la Asamblea Nacional ha dado un paso muy importante y fundamental para defender la estabilidad económica y la dolarización. Gracias por apoyar esta reforma. El país gana con la aprobación de esta ley. Un triunfo que beneficiará el presente y el futuro. Informó Javier Rosero.